cumplimiento, y plan operativo, que era a corto plazo. ¿Qué otra cosa dijimos? Que ya hablando de planificación en salud, nosotros en salud nos apoyábamos para planificar primeramente en la epidemiología, tal es así que esta es una asignatura que ustedes tienen que haber aprobado para llevar el curso de gerencia. Y también dijimos que hay que apoyarse en la salud pública. Definimos la salud pública como dos elementos que tiene: la salud colectiva, que está ligada a las funciones de salud de prevención y promoción, y la salud individual, que está ligada a la recuperación y a la rehabilitación. Dimos la definición de lo que era un plan estratégico, cómo estaba conformado, cómo estaba constituido. Dijimos que el plan estratégico tenía momentos, que el primer momento era el momento enunciativo, que es el que vimos, donde se hablaba de la misión, de la visión y de los valores. Después tenía un momento de análisis, que es el FODA, tenía un momento de síntesis, donde ya un momento de análisis donde nosotros analizamos tanto el entorno como el entorno de la organización, un momento de síntesis donde ya concluíamos con una matriz FODA y estábamos ya en la capacidad. Ay, perdón, mil disculpas. Gracias, María José, siempre me olvido. Ya, mil disculpas y muchas gracias. Estábamos también, decíamos, en ya poder decir cuáles eran las estrategias para lograr los objetivos estratégicos o objetivos generales que habíamos diseñado en nuestro plan estratégico. Entonces, todo eso hemos visto la semana pasada. Entonces, ahora vamos a pasar a ver diagnóstico situacional, ¿no? Porque primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un diagnóstico de la situación del medio interno, que es el entorno, y del medio externo, que es el entorno. Tenemos que hacer luego un análisis FODA y finalizamos con las estrategias. Acá están los momentos que hemos mencionado: momento enunciativo, misión, visión y valores, momento de análisis, entorno e entorno, momento de síntesis, análisis FODA, momento estratégico, identificación y selección de estrategias, momento normativo, formulación de objetivos, y momento táctico operacional, determinación de actividades. También es bueno que recordemos, y por eso les dije que lo había puesto en color rojo, lo que está en rojo, lo normativo y táctico operacional, corresponde a lo que vamos a ver la siguiente semana, que es lo relacionado al plan operativo. Antes de empezar la sesión de hoy día, ¿alguna pregunta o algo que hubiera quedado pendiente de la clase de lunes? No, si ya estoy grabando la clase, ya. Perdón, María Jesús. ¿Todo estuvo claro del día lunes? Bueno, seguimos. Entonces, decíamos que vamos a empezar viendo en la clase de hoy día el momento de análisis. ¿Y a qué se refiere esto? Dice que vamos a analizar el ambiente externo, que se denomina entorno, y vamos a analizar el ambiente interno de la organización, que se denomina el entorno. Dentro del ambiente externo, tenemos que ver que también se le conoce con los sinónimos de análisis ambiental y análisis de entorno, o análisis del ambiente externo. Y para eso vamos a comenzar definiendo qué cosa es el entorno, el medio ambiente o el análisis ambiental de una organización. Y entonces decimos que es el conjunto de factores, procesos, agentes que de forma positiva o negativa van a incidir o van a afectar la misión y la visión de la organización, de forma positiva o de forma negativa. Entonces decimos, son todos los factores, los procesos, los agentes que se encuentran en el entorno, en el ambiente externo, y que pueden afectar a la organización de forma positiva o negativa.
Y entonces, para tener en cuenta y para analizar este ambiente externo, nosotros vamos a recurrir a dos tipos de análisis. Un análisis es el entorno epidemiológico. Y ese entorno epidemiológico identifica qué cosa, los problemas de salud y los factores asociados, o los factores también, los factores determinantes de salud-enfermedad. Y tenemos un entorno empresarial que puede ser inmediato, o sea, ya en el momento, o puede ser un entorno empresarial mediato, a mediano plazo. ¿Y qué cosa dice? Que tanto el análisis del ambiente, del entorno epidemiológico, como del entorno empresarial, va a concluir dándonos como resultado lo que denominamos oportunidades y fortalezas. Y cuando hemos estado definiendo el entorno de la organización, hemos visto que qué cosa es lo que va a haber. Que va a haber una serie de factores que son positivos o negativos que van a afectar la misión y la visión de la organización. Y eso es lo que estamos viendo. Y eso se concluye en oportunidades todo lo que va a ser positivo para la organización, o de lo contrario, podría ser las debilidades, que es lo que va a afectar en forma negativa a la organización. ¿Sí? Concluyen oportunidades y amenazas. Vamos a hablar un poquito, que hemos venido también haciendo en sesiones anteriores, sobre el entorno epidemiológico. ¿Qué vemos en el entorno epidemiológico? Primeramente vemos la población que vamos a atender. La estructura poblacional por edad y por sexo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la estructura poblacional por edad y sexo, estamos hablando de la pirámide poblacional. Vemos también la estructura de morbilidad y mortalidad local. Mortalidad, morbilidad. ¿Qué otra cosa? Principales daños y riesgos. Principales daños, ¿por qué se enferma la gente? ¿Por qué se muere la gente? Y si hablamos de eso, estamos diciendo, es su sinónimo, el perfil epidemiológico. Y luego tenemos los riesgos. Vamos a hablar también en el entorno epidemiológico de enfermedades emergentes y enfermedades reemergentes. Pero acá tendríamos que hacer un pequeño paréntesis y decir, ¿a qué denominamos enfermedades emergentes? O tendríamos que poner un ejemplo. Un ejemplo de una enfermedad emergente. La situación actual podría ser, doctora, el COVID. Es la situación actual, muy bien, William. Muy bien, es algo nuevo, es algo que recién está apareciendo, ¿no? Entonces, es el COVID, es el COVID que estamos viviendo. ¿Y qué sería, entonces, o podría poner un ejemplo de una enfermedad reemergente? William. Doctora, ¿podría ser en este caso el sarampión? Sí, por puede ser el sarampión. el problema de las antivacunas, todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el problema de, bueno, en otros países la gente que está, los antivacunas, en contra de las vacunas, y en nuestro medio podría ser por el escaso acceso, ¿no?, a servicios de salud en áreas de bajos recursos. A ver, el ejemplo está muy bueno. Dengue, doctora. Dengue también puede ser una enfermedad reemergente porque ya ha habido antes y ahora está apareciendo más. Quiero dejar clara la idea de tu compañero que ha mencionado el sarampión. El sarampión lo podemos considerar como una enfermedad reemergente. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido sarampión. Y gracias a las inmunizaciones se erradicó el sarampión. Pero ¿qué pasa si viene un caso importado, viene un caso de fuera con sarampión? Ustedes saben que sarampión es también un virus y que puede contagiar a algún niño o también a una persona adulta y que, bueno, esta puede contagiar a otra persona y tenemos ya el daño, tenemos sarampión. Me parece que esto se vio el año pasado a comienzos de año, creo que hubo algunos casos
no sé si se llegaron a confirmar, no estoy muy segura, no sé si fue en la zona sur del Perú. Entonces, ese sería un caso, o sea, sería reemergente, no por las vacunas, porque de repente alguien vino de fuera trayendo ese virus sarampión. Entonces, es una enfermedad reemergente. Yo les quisiera poner un ejemplo, ojalá que no exista, no exista este episodio reemergente de lo que sería el cólera. En el año 1991 tuvimos por primera vez la epidemia de cólera acá en el Perú. En los primeros meses, en el verano de 1991, que a Dios gracias causó muchas muertes a nivel nacional, pero se pudo controlar. Y del año 91 a la fecha, nunca más hemos tenido cólera, ¿no? Si en algún momento apareciera, entonces podríamos decir que es una enfermedad de tipo reemergente, ¿sí? No sé si quedó claro que me contestaste acerca del sarampión, no es para de las vacunas, sino que ya desapareció y va a aparecer. Tenemos también que por los años 70, si no me equivoco, terminando la década de los 70, se dijo que en el Perú se había erradicado la malaria, ¿sí? Por algunos años no tuvimos malaria o paludismo, y después nuevamente apareció. También es un ejemplo de una enfermedad reemergente. Después también en el entorno epidemiológico podemos hablar de la emergencia sanitaria y las epidemias, ¿no? Ejemplo de una emergencia sanitaria, lo que está pasando, ya no diríamos epidemia, sino diríamos una pandemia, lo del COVID. Después es importante también identificar los factores de riesgo y de riesgos atribuibles a los principales problemas de salud. Entonces, miren, todo eso estamos viendo en el entorno epidemiológico. Ahora, ¿de dónde nosotros comenzamos a decir y comenzamos a ver todo esto que está comprendido en este entorno epidemiológico? ¿Cuál es nuestra fuente de información? Y tenemos que nuestra fuente de información es el ACIS. Ustedes ya saben, hemos hecho una clase sobre el ACIS, el análisis de situación de salud. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Vemos el último análisis de situación de salud a nivel nacional desde el 2013, 15, se publicó en el 15, ¿no? Y la otra cosa, también otra fuente de información, podría ser las encuestas sobre salud y enfermedad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctora, disculpe, ¿Sí? la información que se saca en base a las encuestas Perdona, no te es escuché. Se te corta. conforme. No te puedo escuchar. Marco Antonio, o escribe, por favor. Marco Antonio. Marco Antonio, no te escuché, se te entrecortó la voz y no se escuchaba. Continúe, doctora, sí, disculpe, está muy mal mi internet. Disculpe. No, si no, escríbelo y lo vas escribiendo y después te contesto, ¿sí? Bueno, entonces, decíamos, hemos visto la parte epidemiológica y nos queda por ver dentro del ambiente externo el entorno empresarial. Y vemos que lo hemos dividido en entorno empresarial inmediato. Entonces quiere decir que va a haber diferencia cuando nosotros veamos estas dos formas del entorno empresarial. ¿Y qué cosa es lo que nosotros vamos a ver en el entorno empresarial inmediato? En el entorno empresarial inmediato, nosotros vamos a ver lo que se denomina las 5 fuerzas de Porter. Y esas 5 fuerzas de Porter están catalogadas de la siguiente manera: competidores actuales, competidores potenciales, clientes actuales y potenciales, proveedores y productos sustitutos. Entonces vamos a tratar de definir
cada uno de esos componentes de lo que se denomina las 5 fuerzas de Porter. Clientes potenciales. Se dice que los clientes potenciales son aquellos que podrán pasar a ser nuestros clientes siempre y cuando cumplan con algunos requisitos. ¿Y de qué estamos hablando? Que nosotros produzcamos o que ofertemos un servicio que ellos necesitan. Por ejemplo, necesitan un servicio para el niño menor de 5 años, ¿no? Es una necesidad, y la madre gestante. Entonces, si nosotros brindamos ese servicio, esos podrían ser nuestros clientes potenciales. En sí, ¿quiénes son nuestros clientes? Ya no hablemos ni de actuales ni de potenciales. Nuestros clientes son los pacientes. ¿Qué otra cosa se puede tener en cuenta? Se puede tener los productos o servicios que merecen su preferencia por la calidad. Y entonces de esos productos o servicios, dentro de esos productos o servicios que merecen la preferencia de nuestros pacientes por la calidad, podríamos decir un servicio que atienda con oportunidad. El paciente va, lo atiende o simplemente se cumplen todas las citas. Tercero, esos clientes potenciales deben saber qué producto brindamos. Y en eso voy a hacer un paréntesis. Muchas veces cuando van a hacer su serum, se encuentran que la población no va al establecimiento de salud. ¿Por qué no va al establecimiento de salud? Porque no hay un marketing. Y el marketing no necesitan una persona que sea un administrador especialista en marketing, ¿no? Sino que ustedes mismos. La población tiene que conocer el establecimiento de salud, qué servicios brinda, cuál es su cartera de servicios. Ya hemos hablado también en la clase anterior a qué se denomina cartera de servicios. ¿Qué otra cosa vemos? Tenemos que ellos se atiendan cuando necesiten, digamos, con oportunidad. Y vamos a poner el ejemplo que muchas veces se ha dado. Bueno, ahora ya no sale eso en la parte publicitaria, porque ya estamos frente a otra eventualidad que sí sale todos los días. Muchas veces iban pacientes ya en trabajo de parto, llegaban al hospital y le decían no hay cama, o regrese o después. ¿Y qué pasaba? Que el niño nacía ahí en la puerta del hospital o cuando se estaba yendo en un taxi. Entonces, ¿qué decimos esto? Si no ocurre alguno de estos elementos que hemos mencionado, entonces es difícil que esos clientes que no están en el servicio, que no van todavía al servicio, por eso no son actuales, ¿no? Se los denomina potenciales, pasen a ser nuestros clientes actuales. Luego pasamos a lo que son los competidores, también hablando de la segunda fuerza de Porter, dice que estos competidores pueden ser actuales y pueden ser potenciales. Y comenzamos con la definición de qué cosa es un competidor. Y decimos que un competidor es alguien que produce el mismo servicio o un servicio sustituto del que nosotros producimos para el mismo segmento de mercado. O sea, produce un servicio igual a nosotros o un producto sustituto que ya vamos a ver después su definición para el mismo segmento de mercado. Dice, si identificamos a alguien como un competidor, estamos aceptando en forma implícita que produce lo mismo que nosotros brindamos. Vamos a poner el ejemplo, más adelante tenemos más ejemplos, pero lo vamos a poner. Nosotros somos un servicio público, ¿sí? Y tenemos una clínica, un servicio privado. Ese servicio privado ofrece los mismos servicios que nosotros damos, por lo tanto, es un competidor. Si nosotros queremos mencionar competidores actuales, podrían ser establecimientos de salud, lo que acabamos de mencionar, públicos y privados en zonas cercanas que brindan atención médica. Establecimientos privados de apoyo al tratamiento, farmacias, boticas que puedan estar cercanas al establecimiento de salud. Establecimientos privados de apoyo al diagnóstico, como los laboratorios particulares. Podríamos hablar también, ya no se habla mucho, pero existen todavía,
los hospitales municipales y dentro de los hospitales municipales, los hospitales de la solidaridad. Les decía que ya no se habla mucho de estos hospitales de solidaridad. Dice que, bueno, no cuentan con la supervisión adecuada, pero que sí tienen consultorios externos, o sea, brindan un servicio netamente de consulta externa. Entonces dice esto, otros competidores potenciales podrían ser otros establecimientos particulares de salud. Y creo que ahí terminaríamos lo que hemos estado definiendo como clientes y competidores. ¿Alguna pregunta al respecto antes de avanzar? Voy a contestar a lo que Marco Antonio preguntaba acá y me dice, sobre la data del entorno, ¿abarca las encuestas de lentes? Sí, no hay otras encuestas que podamos tener. ¿Podría haber otra encuesta de salud o enfermedad? Sí, podría haber otra encuesta de salud o enfermedad que pueda ser hecho solamente en una población limitada, o podría haber una encuesta de salud o enfermedad del propio establecimiento, del propio hospital o de la propia red. Entonces yo pienso que ha quedado claro lo referente a los clientes y a los competidores. Pero nos estamos olvidando de otros clientes, que siempre nos olvidamos o no lo mencionamos o no nos parece que están dentro de los clientes o usuarios internos, ¿no? Y entonces esos clientes o usuarios internos ya no son los pacientes, sino es el personal que trabaja. Por eso dice acá, personal de salud, profesionales, o pueden ser personal de salud que no sean profesionales. Tampoco podemos dejar de mencionar los proveedores, y están dentro de las fuerzas de Porter. Y entonces, dentro de los proveedores, ¿qué podríamos mencionar? Laboratorios farmacéuticos, sí, nos venden los insumos, nos venden las medicinas. Los proveedores que nos dispensan de los equipos. Podríamos mencionar también, digamos, ingenieros, arquitectos que construyen o modernizan o remodelan la infraestructura física. Dentro de los productos sustitutos, entonces tendríamos que decir que un producto sustituto es algo que cumple con las características del servicio que damos, o sea, ¿para qué lo damos? Un producto sustituto de una atención médica es la automedicación, o es esto en la farmacia, en la botica, que el paciente va y le dice, bueno, ¿qué puedo tomar porque estoy con dolor de garganta? Y entonces el farmacéutico, no sé, o la empleada de la farmacia le dice, bueno, tome ¿qué puede tomar? Panadol. Y tome este antibiótico. Entonces, esos son productos sustitutos. Y acá decimos también que es la prescripción inadecuada de parte de otros profesionales de salud no médicos, que es lo que nosotros acabamos de mencionar. Entonces, dicho de esa manera, ya hemos hablado de lo que son los clientes actuales, los clientes potenciales, los competidores actuales, los competidores potenciales, los proveedores y los productos sustitutos. Entonces, ya habríamos completado a lo que se refiere las 5 fuerzas de Porter. Y dice que estas 5 fuerzas de Porter analizan los elementos que contribuyen a diseñar la estrategia corporativa. ¿A diseñar la estrategia para qué cosa? Para cumplir nuestros objetivos estratégicos que nos vamos a trazar. Y entonces, en estas 5 fuerzas de Porter también se considera que puede haber esto: rivalidad entre los competidores. Y pusimos el ejemplo, un servicio de salud público versus un servicio de salud privado. Las amenazas de nuevos competidores que ingresan al mercado, ¿no? Tenemos una clínica, tenemos un hospital público, pero vemos que se construye y comienza a funcionar otra clínica. Es otro competidor que está entrando al mercado. Luego tenemos que ver el poder de negociación que puede haber de los clientes. El poder de negociación de los clientes podría ser, bueno, vamos a firmar un convenio con una empresa
para ya no tener los clientes aislados, sino que todas las personas que trabajan en esa empresa puedan venir. Y en las fuerzas de Porter también tenemos que mencionar la amenaza de los productos sustitutos. Y ustedes están viendo cómo en esta pandemia la gente está yendo a las farmacias y las farmacias le están diciendo, no, esto es bueno para prevenir, y están vendiendo cosas que son totalmente inadecuadas. Creo que eso ya ustedes lo han visto. Y estas 5 fuerzas de Porter van a concluir en lo que son oportunidades y amenazas. Entonces, estamos hablando del medio externo. Acá lo que acabamos de decir, vemos en el centro dice rivalidad entre los competidores existentes, luego tenemos amenazas de nuevos competidores, amenazas de productos y servicios sustitutos. En la parte lateral tenemos poder de negociación con los proveedores. ¿Podemos negociar con los proveedores? Sí, sobre todo cuando nosotros compramos insumos o compramos medicamentos. Poder de negociación con los clientes, también hemos mencionado cómo podría ser una negociación con los clientes, ¿sí? ¿Y alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Considero que está claro, ¿sí? Paso. Entonces acá ustedes ven un cuadrito donde dice, hacia arriba dice oportunidades y amenazas. Y entonces habla de clientes, habla de competidores, habla de aliados, habla de proveedores y habla de productos sustitutos. ¿Por qué este cuadrito? Quizá para facilitar que ustedes puedan diseñar o que ustedes puedan denominar sus oportunidades, ¿no? O las amenazas que pudieran haber relacionado a cada uno de estos componentes de las fuerzas, a cada uno de estos componentes de las fuerzas de Porter. Como solamente está el cuadrito, vamos a poner un ejemplo. En cuanto a los clientes, ¿cuál sería la oportunidad? La oportunidad podría ser ¿cuál podría ser la oportunidad? Que haya aumento de la población por migración en una determinada localidad. Si hay aumento de la población por migración en una determinada localidad, entonces estamos hablando de clientes. ¿Qué va a pasar con los clientes? Vamos a tener en nuestro servicio mayor número de clientes. Entonces, esa es una oportunidad. ¿Cuál podría ser una amenaza? Una amenaza, si nosotros relacionada con los clientes, podríamos decir, se crea otro servicio de salud. Entonces, nuestros clientes que tenemos pueden ir al otro establecimiento. Dentro de los competidores, una oportunidad podría ser que se crea un servicio médico, pero que no va a competir realmente con nosotros, sino va a brindar o va a completar algunos servicios que nosotros no brindamos. Entonces, es una oportunidad. La amenaza, que este establecimiento o este servicio de salud va a brindar los mismos servicios y en las mismas condiciones que nosotros brindamos. Entonces, estamos hablando tanto de ejemplo de oportunidad como de amenaza en cuanto a los competidores. Dentro de los aliados, una oportunidad podría ser, digamos lo que les mencioné, firmar un convenio con una determinada empresa para atender a su personal. Y la amenaza podría ser, digamos, que el otro establecimiento está captando a este número de pacientes. Una oportunidad con los proveedores puede ser de que nos permitan comprar nuestros insumos para no pagarles inmediatamente, sino pagarles, vamos a decir, en 2 o 3 partes. Es una oportunidad. Una amenaza, que se reduzca el número de proveedores. Una oportunidad dentro de los productos sustitutos, cuando ustedes, por ejemplo, van a hacer su serum, podría ser que ustedes, digamos, no les digan a los pacientes, no, la medicina folclórica, no, eso no vale, eso no sirve. No, sino, sí,
Primero vienes al establecimiento de salud, te hacemos el diagnóstico, pero también después puedes ir, digamos, puedes ir donde quién, no donde el farmacéutico, sino donde esta persona que hace medicina alternativa, ¿sí? No te va a hacer mal, te puede ayudar. Pero la amenaza es que más bien esos productos sustitutos o esos servicios sustitutos, no hablemos de productos para nosotros, esos servicios sustitutos traten de reemplazar lo que nosotros estamos haciendo. No sé si con eso quedó claro, con estos ejemplos quedó claro lo de las 5 fuerzas de Porter. Sí, doctora, quedó claro. Gracias. Luego de lo que hemos analizado era el entorno empresarial inmediato, pero también dijimos que en ese entorno teníamos que ver el entorno empresarial inmediato, no en el momento, sino después, a un mediano plazo. Y dentro de este entorno empresarial inmediato, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Tenemos que analizar los factores sociales, los patrones culturales, los hábitos, las costumbres, los factores económicos, la capacidad económica de la población. Esa población puede acceder a un servicio de salud, a un establecimiento de salud, puede acceder o simplemente no puede acceder porque sus recursos económicos no se lo permiten. Factores políticos, los cambios políticos, y también lo dijimos, me parece que en la segunda semana, son sumamente importantes, son de acción indirecta sobre la organización, desde luego, pero son sumamente importantes porque pueden traer cambios. Y bueno, los factores tecnológicos que sí tienen mucha más influencia en las organizaciones. Entonces, seguimos con el entorno empresarial inmediato y vamos a ver cada uno de ellos. Dice los factores sociales. Y entonces, también esto hemos mencionado ya, pero lo vamos a volver a mencionar. Dentro de los factores sociales, ¿qué mencionamos? Mayor porcentaje de mujeres en edad fértil con educación secundaria incompleta. ¿Y por qué será esto importante? ¿Por qué será importante? Tal vez por el aumento de embarazos no deseados a futuro. Podría ser, pero también podría ser, digamos, si hay una madre con una secundaria incompleta, de repente no sabe cómo va a alimentar, cómo va a criar a su niño, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos considerar en factores sociales? Alta frecuencia de violencia familiar y de violencia social. Comportamientos que ponen en riesgo la salud de la población. Entonces, esos serían algunos de los factores sociales que nosotros podríamos analizar. Dentro de estos cambios que pudiera haber, digamos, también pudiera haber cambios socioculturales, podríamos considerar, ¿por qué? Por las migraciones. Dentro de los factores económicos, vemos la tendencia a la disminución presupuestal del sector salud. Entonces, es un factor económico. Pero ¿esto qué va a ser? ¿Va a ser una oportunidad? No va a ser una oportunidad. Más bien es una amenaza. Tenemos la población atendida en el hospital proviene de zonas de pobreza y extrema pobreza. ¿Es una amenaza? ¿Es una oportunidad? Podríamos considerarlo como una oportunidad porque vamos a atender a estos pacientes, pero podríamos considerarlo como una amenaza porque el establecimiento no va a adquirir de ellos o no va a tener de ellos no va a recibir una compensación económica. Y también podríamos mencionar una alta desocupación laboral. Y si hay una alta desocupación laboral, entonces no va a haber para poder ir al establecimiento de salud. Por lo tanto, esto se convierte en una amenaza. Vemos los factores políticos y decimos,
Entre los factores políticos podríamos mencionar la descentralización de las funciones del sector salud. Y hemos hablado ya el otro día de descentralización y dijimos que no solamente se transfieren las funciones, sino también se transfiere el recurso económico. Y podríamos decir de repente en ese gobierno regional no saben cómo invertir en salud. Entonces sería una amenaza. Mejoramiento de las vías de acceso al hospital por inversión del municipio regional. Es algo político, pero se convierte en ¿qué cosa? Se convierte en una oportunidad para el hospital. Sistema de contratación de personal impuesto por MINSA que no garantiza la estabilidad de los trabajadores. Entonces, si es un personal impuesto y que esto va a hacer que los trabajadores no se queden a trabajar porque, bueno, le están imponiendo que vayan a trabajar a esta zona y ellos no quieren, entonces se van a ir. Entonces, eso se convierte en una amenaza. Hablamos también de factores tecnológicos y dentro de los factores tecnológicos tendríamos que mencionar lo siguiente: adquisición de equipos y mejora en los sistemas informáticos. ¿Qué les parece? ¿Es una amenaza o es una oportunidad? ¿Qué les parece? Podría ser una amenaza si es que es a partir de la competencia, ¿no?, que adquiere los nuevos equipos. No, es una oportunidad. Miren, adquisición de equipos y mejora en los sistemas informáticos. Entonces, pasa a ser una oportunidad para el establecimiento de salud, porque de repente le va a poder permitir trabajar con telemedicina. ¿Sí? Equipos de diagnóstico por imágenes y tratamiento es una oportunidad. Y nuevamente tenemos el cuadrito, que ustedes lo pueden hacer como no lo pueden hacer, pero si lo hacen les facilita un poco poder decir cuáles son oportunidades y cuáles son amenazas. Con esto estaríamos terminando el ambiente externo. ¿Alguna pregunta antes de pasar al ambiente interno? ¿Alguna pregunta, algo que no quedó claro? No, doctora, siga. Ya, gracias. Entonces pasamos al ambiente interno y dentro del ambiente interno, de nuestro análisis que hagamos de este, vamos a concluir en fortalezas y debilidades. ¿Sí? ¿Qué podemos analizar en el ambiente interno? Podemos analizar la capacidad gerencial. Si tenemos, digamos, un buen gerente, podemos decir que es una fortaleza. Si decimos que hay un cambio constante de los gerentes, podemos decir que es una debilidad. Entonces, vamos a analizar el servicio, cómo se presta el servicio. ¿Es un servicio oportuno? Perfecto, es una fortaleza. No podemos comenzar la consulta externa ni cumplir a la hora, ni podemos cumplir con las citas porque tenemos ¿qué cosa? Tenemos deserción de personal, entonces es una debilidad. Hablamos del análisis financiero, hablamos del análisis tecnológico, contamos con buen equipamiento y con mantenimiento de esos equipos es una fortaleza. Tenemos equipos, pero muchos de ellos están inoperativos, será una debilidad. Hablamos de la capacidad del talento humano y entonces decimos que contamos con personal especializado. Vamos a decir, es un centro de salud 1-4 y decimos que tenemos personal especializado en las 4, en medicina, en cirugía, en pediatría, en ginecobstetricia. Entonces será una fortaleza. Pero si decimos que es un centro de salud 1-4, pero que no tenemos pediatras, y sabemos que van a concurrir gran cantidad de niños, entonces esa será una debilidad.
En el ambiente interno, por lo tanto, analizamos la oferta, lo que nosotros tenemos dentro del establecimiento. ¿Y qué vamos a analizar? Vamos a analizar estructura. Hemos estado poniendo algunos ejemplos de estructura. Vamos a analizar procesos, no hemos puesto ningún ejemplo. Y vamos a analizar resultados. Y desde luego, esos van a concluir en fortalezas y debilidades. Cuando nosotros hablamos de estructura, hablamos de esos componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Los recursos humanos, la infraestructura física y el equipamiento, o la infraestructura física y los recursos tecnológicos, y hablamos también de los recursos económicos. ¿Sí? Creo que, no sé si tenemos más adelante ejemplos o alguno de ustedes me puede poner un ejemplo. Jefferson, ¿algún ejemplo que quieras poner en cuanto a estos componentes de la oferta en estructura? Podría ser los médicos. ¿Perdona? Te escucho. ¿Podría ser qué cosa? No contamos con la cantidad suficiente de profesionales. ¿Es una debilidad o es una fortaleza? Claro, es una debilidad. Es una debilidad. ¿Sí? En cuanto a infraestructura, podemos decir que el establecimiento de salud se encuentra alejado de la población. ¿Es una debilidad? También. Contamos con equipamiento completo en todos los servicios del establecimiento. Es una fortaleza. Tenemos asignados una cantidad de recursos económicos que nos permiten prestar el servicio. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de una fortaleza. Y entonces ven, de esa manera, cómo uno va analizando para poder hablar ya sea de fortalezas como de debilidades. Vamos a hablar de los procesos. Entonces hemos hablado de la parte de estructura y vamos a hablar de procesos. Vamos a hablar de guías de atención. Las guías de atención son parámetros, ¿no?, que sirven para uniformizar el tratamiento, uniformizar el diagnóstico, el tratamiento que nosotros vamos a dar. Vamos a decir, por ejemplo, en el servicio de ginecobstetricia, guías de atención. ¿Podemos hablar de manual de procedimientos? Sí, también podemos hablar de manual de procedimientos. Podemos hablar de procesos técnicos administrativos, como serían documentos de gestión. Y acá también hablamos de procesos asistenciales. Y entonces, si nosotros hemos mencionado esto, podemos decir, si el establecimiento de salud no cuenta con manuales de procedimientos de enfermería, es una debilidad. Si nosotros hablamos que el establecimiento no tiene un manual de organización y funciones, también sería una debilidad. Si decimos que sí tiene, estamos hablando de una fortaleza. Podemos hablar de los procesos asistenciales y decir que estos se llevan a efecto con calidad. Entonces, ¿y cómo decimos que tenemos calidad? Porque hemos hecho encuestas de satisfacción de usuario con las cuales nos dicen que sí están satisfechos. Finalmente, dentro de los resultados, podemos hablar de la tasa de mortalidad dentro del mismo hospital o de morbilidad si es que se dan algún tipo de complicaciones. Y todo esto aterriza en lo que sería calidad. Estamos resumiendo lo que habíamos dicho. Estructura, infraestructura física, equipamiento, recursos humanos,
recursos financieros. ¿Sí? Acá hay de repente algunos ejemplos en estructura, infraestructura física, edificación antigua de alta vulnerabilidad. ¿Qué cosa es? ¿Es una debilidad o es una fortaleza? Debilidad. Es una debilidad. Dice zona de ubicación estratégica del hospital. ¿Es una Fortaleza. fortaleza? El hospital cuenta con barreras arquitectónicas. Primeramente tendría que preguntar, ¿saben lo que son barreras arquitectónicas? No, seguramente que no. Entonces, las barreras arquitectónicas se refiere a todos los elementos que se usan, no solamente en los hospitales, sino que se usa también en los restaurantes. Ustedes habrán visto para las personas con algún tipo de discapacidad o para personas de tercera edad. De repente, ustedes han ido a un restaurante y han visto un baño que dice esto, discapacitados. Es una barrera arquitectónica. El que tengamos rampas en los hospitales es una barrera arquitectónica. Ya no hablemos de teléfonos, porque antes se hablaba mucho de que el teléfono esté un poco, el teléfono público esté más bajo que lo que se acostumbra a colocar, ¿no? Entonces, ¿para qué cosa? Para que sea una barrera arquitectónica, por ejemplo, para un paciente que estaba en una silla de ruedas y quería hacer una llamada telefónica. Ahora, ya esto no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque utilizamos los teléfonos celulares. Entonces, eso en cuanto al ejemplo de que el hospital cuente con barreras arquitectónicas. En cuanto al equipamiento, se menciona insuficiente equipamiento para organizar los servicios. Debilidad o fortaleza. Debilidad o fortaleza. Debilidad. Debilidad. Recursos humanos, seguimos con el ambiente interno. Insuficiente número de profesionales de la salud, es una debilidad. Inadecuado sistema de incentivos en relación al desempeño laboral. Fortaleza o debilidad. 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 Participación activa del personal en las capacitaciones programadas. Fortaleza, debilidad. Fortaleza. 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 Recursos financieros. Suficiente presupuesto anual por parte del MINSA para el establecimiento. Fortaleza, debilidad. Fortaleza. 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 Apoyo financiero por instituciones públicas y o privadas. Pueden ser fondos concursales, pueden ser donaciones. Fortaleza, debilidad. Fortaleza. Fortaleza. Hasta acá hemos hablado de infraestructura y decíamos vamos a analizar la oferta en cuanto a infraestructura, en cuanto a procesos. Y dentro de los procesos, ¿qué tenemos? Por ejemplo, el sistema de gestión de la calidad. Ese hospital cuenta con un sistema de gestión de la calidad que va a hacer, digamos, las encuestas, que va a hacer las auditorías para saber si la calidad técnica es buena, para ver si el paciente está satisfecho, ¿no? Que va a ver la calidad, la historia clínica, etcétera. Proceso logístico. ¿Para qué cosa? Para el contrato de personal o para la adquisición de equipo. Proceso de inversión pública. ¿Para qué? Si vamos a comprar equipos que nos faltan o si vamos a hacer una remodelación de determinadas áreas del hospital. Proceso de salud ambiental. Si contamos, el ejemplo voy a poner es que contamos con la adquisición de residuos sólidos. No es un hospital y tenemos un contrato firmado con una empresa para la eliminación de los residuos sólidos. El proceso de atención en emergencia. El paciente puede esperar más media hora en emergencia porque hemos definido también que esto pone en riesgo la vida del paciente. ¿Qué tenemos?
proceso de elaboración de documentos normativos, ¿no? Si tenemos documentos normativos, es fortaleza. Si los tenemos, no lo hemos visto, es una fortaleza o es una debilidad. Disculpe, doctora, ¿puede volver a repetirlo? Se le escuchó un poco entrecortado. Ya. Decía que tenemos documentos normativos, o sea, tenemos un plan estratégico, tenemos un plan operativo, tenemos un MOF un ROF o un MOF y sus MOF del establecimiento, ¿sí? Tenemos, pero que no se han difundido. ¿Es una fortaleza o una debilidad? Debilidad. Es una debilidad porque sí los tenemos, pero nadie los conoce. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué otra cosa? Dentro de los sistemas de gestión de la calidad, ¿qué cosas se han considerado? Tarifarios acorde al poder adquisitivo de la población atendida, tiempo de espera prolongado para la atención en consultorio externo es una debilidad, convenios para docencia e investigación con universidades e institutos superiores es una fortaleza, incremento de la demanda debido a una buena atención. ¿Es una fortaleza? ¿Es una debilidad? Fortaleza. Fortaleza. Dentro de los procesos logísticos, vemos los ejemplos, no se ha hecho nuevas adquisiciones, es una debilidad. Insuficiente mantenimiento del equipamiento es una debilidad. En cambio, si decimos que el equipamiento, los equipos de las diferentes áreas tienen su mantenimiento preventivo y su mantenimiento recuperativo, entonces sí estamos hablando de una fortaleza. Proceso de inversión pública, mejoramiento, dice, de las vías de acceso al hospital con inversión del municipio regional, es una debilidad, una fortaleza porque va a permitir que pueda haber mejor acceso al establecimiento. Proceso de atención en emergencia, limitada oferta de servicios médicos en emergencia. Es una Debilidad. Es una debilidad. Y entonces ya hemos visto los ejemplos de estructura, proceso y nos falta resultado. Porcentaje de ejecución presupuestal. Y entonces, ¿dónde vamos a ver esta ejecución presupuestal? Nosotros la vamos a ver cuando nosotros comencemos a analizar el cumplimiento de nuestro plan operativo. Entonces, si hay un bajo porcentaje de ejecución presupuestal de acuerdo a lo planificado, estaremos hablando de una debilidad. Si decimos que la ejecución corresponde a lo que hemos planificado, hablamos de una fortaleza. Si hablamos de productividad en el establecimiento, estamos hablando de una fortaleza. Si se atiende con eficacia, con eficiencia, si hay efectividad, si hay equidad, entonces podemos decir que es una fortaleza. Si esto es negativo, diremos que es una debilidad. Si contamos con la satisfacción del usuario externo en cuanto a la atención, es una fortaleza. Si el usuario externo no está satisfecho, es una debilidad. Lo mismo podríamos decir, si el usuario interno no está satisfecho, ¿por qué? Porque no tiene, vamos a suponer lo que estamos hablando ahora, equipos de protección personal, entonces es una debilidad. Calidad de nuestros servicios, si nuestros servicios son de calidad, ¿no? Y ya hemos dicho que tiene la satisfacción del usuario, que si nosotros hacemos auditorías médicas, vemos que se está atendiendo bien, entonces es una fortaleza. Y cumplimiento de metas, si se están cumpliendo, fortaleza, y si es que no se estuvieran cumpliendo, es una debilidad para el servicio. Y acá, por ejemplo, habla de la satisfacción del usuario y dice: satisfacción de la población por los servicios prestados por un tarifario acorde al poder adquisitivo de la población y porque se incrementa en la demanda de las prestaciones, ¿no? Está satisfecho el usuario externo porque por lo menos hay un tarifario que sí va de acuerdo a lo que ellos puedan aportar para el establecimiento.
igual que lo que habíamos estado viendo para amenazas y oportunidades, si es que a ustedes, no es que necesariamente tienen que hacer el cuadrito, si es que a ustedes les facilita trabajar con el cuadrito, para no olvidarse, por ejemplo, de hablar de recursos humanos, de cómo está organizado el hospital, si la infraestructura es buena, si el sistema de gestión es bueno, si los procesos de atención corresponden, ¿no? Si tiene buen equipamiento, mal equipamiento, para no olvidarse de qué cosa ustedes podrían considerar es bueno hacer estos cuadritos, no porque en realidad lo deban hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá que ya hemos analizado, digamos, estructura, proceso y resultado, y hemos analizado también el ambiente externo? ¿Alguna pregunta? Sí, una consultita. Sí. En resultados, el porcentaje de ejecución presupuestal es como una lista de todos los egresos e ingresos y se verifica si es que se ha gastado lo que se dio en el plan o cómo es en sí la medida de estos resultados. Ya, la ejecución presupuestal. Vamos a decir nosotros, tenemos nuestro plan operativo y le decimos que para ejecutar nuestro plan operativo, con todas las actividades que se mencionan, necesitamos, ¿cuánto necesitamos? 500,000 soles. ¿Sí? Esos 500,000 soles los vamos a gastar en esto, en estas actividades. No sé, vamos a remodelar el servicio de emergencia, vamos a contratar 5 médicos más, vamos a comprar, ¿qué vamos a comprar? Un ecógrafo y un ecocardiógrafo para emergencia, ¿sí? Pero si ya pasó más de medio año o más y no se hizo nada de esas actividades que nosotros habíamos planificado, entonces, ¿qué podemos decir? Que el porcentaje de ejecución presupuestal está en 0% o está en 10, en 5%. O sea, hay una mala ejecución presupuestal. O sea, no estamos gastando conforme nosotros habíamos previsto gastar. No sé si contesté tu pregunta. Marco Antonio, ¿contesté tu pregunta? ¿Quién me hizo la pregunta? ¿Contesté? ¿Contesté la pregunta? ¿Me entendieron? Dice que sí, doctora, ha escrito por él. Ah, ya, sí, doctora. Seguimos. Entramos a esto, ¿no? Un poquito, a veces difícil de entenderlo, pero vamos a tratar de entenderlo. Y entonces habla del análisis de oferta y demanda que estábamos haciendo. Ven ustedes hacia arriba, dice análisis de la demanda y de la oferta en salud. De la demanda habla de la población, habla de la salud, o sea, del perfil epidemiológico, del saneamiento básico, ¿no? Agua, desagüe, habla de accesibilidad como algunos de los factores de demanda. Y entonces, si nosotros comenzamos a describir, a hablar esto, entonces vamos a tener indicadores. Pero también habla de la oferta, que es lo que hemos estado hablando en este momento, y dentro de la oferta está la gestión, la productividad, el recurso humano, los equipos, los recursos financieros, la infraestructura. También vamos a tener indicadores. Y si nosotros vemos lo que hemos hablado de demanda y oferta, tenemos los indicadores, entonces todo esto nos va a ir a identificar problemas, ¿sí? Si no tenemos, entonces un problema porque no contamos con una buena infraestructura. Eso en el análisis de oferta-demanda. Si nosotros vamos a la parte inferior, tenemos análisis FODA. Y en el análisis FODA tenemos el análisis externo, que ha concluido en oportunidades y amenazas. Y tenemos el análisis interno, externo que ha concluido en oportunidades y amenazas, y el interno que ha concluido en fortalezas y debilidades. Todo esto, ¿para qué consta? Para identificar problemas. Ustedes lo tienen, entonces, acá, para identificar problemas. Después dice que ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos problemas identificados. De esos problemas vamos a priorizar problemas. Y nos vamos siguiendo esta flechita. ¿A dónde vamos? Vamos a tener objetivos generales. ¿Sí? Vamos a tener
objetivos generales. Y hasta ahí sería nuestro plan estratégico, porque después abajo ya tendríamos objetivos específicos que estos ya vienen a formar parte de lo que es el plan operativo. Entonces ustedes se dan cuenta de todo ese análisis que hemos hecho de la oferta, de la demanda, del FODA, concluimos en que identificamos problemas que los priorizamos y de estos problemas priorizados concluimos con nuestros objetivos estratégicos u objetivos generales. ¿Alguna pregunta de esta lámina? ¿Alguna pregunta de esta lámina? Entonces considero que se ha entendido, voy a pasar. Y hemos hablado del momento de análisis y ahora entramos al momento de síntesis. Y dice que el momento de síntesis hablamos del FODA. Y dice, ¿qué es el FODA? ¿Para qué nos sirve? Dice que es una herramienta que nos aproxima al diagnóstico de la organización en base al análisis externo, al análisis interno, para definir los objetivos estratégicos o las metas que nosotros queremos alcanzar para cumplir con la misión de la organización. Dice que el momento de síntesis del FODA, ya hemos hecho nuestro análisis, hemos sacado fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y cuando nosotros ya sintetizamos, ya concluimos qué es lo que vamos a tener. Eso nos va a dar consistencia al análisis del ambiente interno y externo, nos permite priorizar, nos ayuda a proponer objetivos y nos ayuda a diseñar estrategias. Tenemos un análisis FODA y tenemos una matriz FODA, ¿sí? El análisis hemos listado oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Y la matriz es lo que ya vamos a ver acá. ¿De dónde obtenemos toda esta información? ¿No? ¿De dónde sale nuestro análisis FODA? De reportes estadísticos, de entrevistas con los responsables de las áreas administrativas y de los servicios médicos, de las reuniones con el equipo de gestión y los responsables de los servicios médicos, con la revisión de los planes elaborados, el plan operativo, el plan estratégico, de informes o diagnósticos, de documentos de gestión. O sea, esto es de dónde vamos a obtener la información para hacer nuestro FODA. FODA, ya decimos, análisis externo, oportunidades, amenazas, interno, fortalezas y debilidades. Esto ya lo hemos mencionado, factores económicos, sociales, tecnológicos, geográficos, ya lo hemos mencionado. Pasamos. Análisis interno también identifica los aspectos relacionados con la capacidad gerencial, ya lo hemos dicho, financiera, tecnológica, procesos que de forma positiva o negativa inciden o pueden incidir en el cumplimiento de la misión y de la visión. Si van a favor de la misión y de la visión, entonces son fortalezas. Si es que van en contra del cumplimiento de la misión y de la visión, estamos hablando de debilidades. Dice que el FODA permite aprovechar las oportunidades para enfrentar las amenazas. También dice que las debilidades ocasionan no aprovechar las oportunidades y nos exponen a las amenazas. Y finalmente dice que las amenazas se aprovechan de las debilidades. Y hablamos de una matriz FODA de consistencia vertical. Pero si decimos que hay una matriz FODA de consistencia vertical, tendríamos que decir que también hay una matriz FODA de inconsistencia. Y dice que la de consistencia vertical identifica las estrategias de las cuales surge el cruce de FO, FA, DO o DA.
Y acá tienen matriz inconsistente, solamente las está listando, las está numerando, las está mencionando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y acá ya tienen el cruce, y miren, es importante que ustedes vean cuando ustedes hacen su FODA, que trabajen de esta manera, ¿no? Fortalezas que ustedes lo pueden ver. No digamos seguido, como les decía al grupo de seminario, no seguido porque después uno se pierde. Entonces lo tiene que ver de esta manera, ¿sí? Y cuando ya uno va a hacer su matriz de consistencia vertical, en la cual va a ser el cruce, lo tienen que colocar así, ¿no? Oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Se dice que no debe haber más de 6 o 8 en cada uno de ellas. Que el número tiene que ser el mismo o uno menos o uno más en cada uno. No podemos, por ejemplo, tener una oportunidad y tener 7 amenazas, 7 fortalezas, 7 debilidades. No sé si me dejo entender, porque si no, entonces no podrían llegar a hacer este cruce que dice fortalezas con oportunidades, fortaleza con amenazas, debilidades con oportunidades y debilidades con amenazas. Acá ya se ha hecho el cruce, están viendo cómo se hace el cruce. Seguimos. Y viene lo que sería el momento estratégico. Entonces ya hicimos el cruce, ya tenemos nuestro FODA. El momento estratégico, ¿qué cosa es? Vamos a decir, estos son nuestros objetivos estratégicos. ¿Y qué vamos a hacer? Dice que el momento estratégico propone las estrategias de la organización en base a la matriz FODA de consistencia vertical. O sea, con ese cruce que hemos hablado, o simplemente pueden sacar de los problemas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, pero No les estoy incidiendo mucho en la pregunta porque quiero que el grupo de sus compañeros presente lo que nos presentó en seminario, que es la forma como yo creo que se aprende más porque vemos con el ejemplo, ¿sí? Seguimos y acá dice, en el momento estratégico hay que tener en cuenta, para plantear una estrategia, cuál es mi factor de valor, qué es lo que el cliente valora de nosotros. Entonces, ¿qué valora el cliente de el establecimiento de salud Virgen del Carmen en Lima Sur? El cliente valora de que es un servicio que atiende con oportunidad y que la mayoría de pacientes sale satisfecho. Ese es el factor de valor que ese establecimiento está brindando. Puede haber otra pregunta también en el momento estratégico. Este Centro de Salud Virgen del Carmen, creo que dije en el ejemplo, tiene una ventaja competitiva que sí es sostenible en el tiempo. ¿Y qué es una ventaja competitiva? Sería la pregunta que me harían ustedes. Una ventaja competitiva es brindar un servicio. Vamos a decir, y siempre lo pongo de ejemplo. No sé, podríamos tener también otro ejemplo. La madre gestante. La madre gestante. Se atiende en el servicio de ginecobstetricia para todo su seguimiento. Quizá lo pongo porque diga un poco con lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Con la otra asignatura que están llevando. Entonces tiene que ir a sus controles, tiene que la pesan, ver cómo avanza, cómo está la situación del bebé, todas esas cosas. Pero una ventaja competitiva podría ser que no solamente le vamos a brindar el servicio de la atención médica a la gestante, sino le vamos a brindar un servicio de nutrición. Entonces la nutricionista le dirá, ya señora, usted está en los 6 meses, usted tiene que comer esto. Esta otra paciente está en un tercer trimestre, pero vemos que está aumentando mucho de peso, que de repente está haciendo hipertensión. Usted tiene que bajar la sal, no sé, tiene que dejar de comer estas cosas. Entonces, ¿qué cosa es lo que tiene? Se le está dando una atención, digamos, fuera de la atención médica y del control médico, y también la nutricionista va a hacer el seguimiento de esta paciente. Entonces, se le está dando algo más. A ese algo más que se da es una ventaja competitiva. Pero para tener en cuenta una ventaja competitiva, esta debe ser sostenible. ¿Qué quiere decir?
Yo no le puedo dar ese servicio de nutrición solamente por 2, 3 meses o 6 meses. Y después se acabó. Se fue la nutricionista, no contraté otra. Entonces, ¿qué pasa? El establecimiento pierde credibilidad. Por eso dice que esa ventaja competitiva es solo competitiva si es que es sostenible en el tiempo. Y acá dice cuál es mi estrategia competitiva, lo que acabamos también de mencionar, y cómo haremos que esta ventaja competitiva siga sostenible en el tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? En el ejemplo que estamos poniendo, siempre vamos a tener contratadas 1, 2, no sé, nutricionistas que puedan orientar y puedan hacer el seguimiento nutricional de la madre gestante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctora, creo que ha quedado claro. ¿Quedó todo claro? Ya. Entonces, creo que con esto yo estaría terminando y he avanzado. No les he pedido muchas preguntas. Les decía, ¿por qué? Porque voy a dar paso al grupo de sus compañeros que constituyeron el grupo 2 del seminario: Evelyn Díaz, Gloria Fernández, Wendy Sánchez y Halder Hidrugo, para que ellos presenten lo que me presentaron, el análisis FODA, lo que ellos presentaron desde la misión, visión. Lo hicieron muy bien y quisiera que ustedes lo tomen, digamos, como una parte, como un ejemplo a lo que ahorita estamos terminando, estamos concluyendo con la parte teórica de plan estratégico. Entonces, voy a dar paso a este grupo para que pueda poner sus transparencias. ¿Sí me están escuchando alguno de grupo? Sí, doctora. Ya, para que puedan, Sí, doctora. para que ustedes ya puedan trabajar. Estrategias, bueno, con eso, bueno, faltaba algo, voy a terminar, creí que había terminado. Las estrategias se refieren a la forma como las organizaciones alcanzan sus objetivos. Responden a la siguiente pregunta: ¿cómo voy a actuar para alcanzar mis objetivos? Ya eso lo hemos dicho varias veces. Y los objetivos estratégicos se elaboran considerando los elementos que se requieren para lograr la estrategia. Y esos objetivos deben ser mesurables y alcanzables. Deben ser para toda la organización, porque estamos hablando de plan estratégico y dijimos que el plan estratégico es para todo el hospital. Deben estar de manera permanente y deben formularse en la medida de lo posible en términos cuantitativos. O sea, no solamente como objetivo, sino que si hablamos en términos cuantitativos, estamos hablando de meta. ¿Sí? Entonces, con eso yo concluyo y por favor, Evelyn, pone la presentación de ustedes y me orientan cómo verla y hacen la explicación para sus compañeros como habíamos quedado. Evelyn.